Mis queridos hermanos, buenos días. Estamos pasando todavía momentos difíciles a causa de esta pandemia. Es mi oración al Señor que todos ustedes se encuentren bien de salud, siguiendo las directivas de los médicos, de la directiva de las autoridades, para mantenernos a resguardo, a salvo de este coronavirus. Hoy tenemos la oportunidad otra vez de celebrar juntos el Día del Señor de esta forma. Quería recordarles de que la iglesia se encuentra hoy dispersada, pero no disuelta. La iglesia sigue siendo iglesia. Allí donde estemos cada uno, seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo, seguimos siendo miembros de la iglesia. Y tenemos la oportunidad de poder adorar a Dios y celebrar el Día del Señor a través de esta grabación. Vamos a iniciar el servicio de esta mañana, como lo hacemos habitualmente, con la lectura de la palabra de Dios. Salmo 40, versículo 1 al 5. Dios sustenta a su siervo. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias por la gran bendición de ser tu pueblo, tu iglesia. Señor, gracias por esta gran bendición también que tú nos has regalado a través de estos medios, Señor, de poder llevar el mensaje a tu iglesia cada domingo, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú siempre derramas sobre tu pueblo, Señor. Señor, en estas horas reconocemos nuestra necesidad, confesamos, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. Ayúdanos, te pedimos que nos ayudes, Señor, que abras nuestros corazones, que tu palabra sea nuestra luz, Señor. Ayúdanos en esta mañana a entenderte, Señor, a orar, a alabar, a clamar a ti, Señor. También, Padre, confesamos nuestros pecados en esta hora. Confesamos, Señor, que somos pecadores, Señor. Pero tú, Señor, siempre tomas lugar sobre tu pueblo. Tú, Señor, limpias nuestros pecados, Señor, y nos ayudas, Padre. Te damos gracias siempre, 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 por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, sin merecer nada a cambio, Señor. Es por tu bendita gracia, Señor, que tú nos bendices, Señor. Ponemos este tiempo y esta mañana en tus manos, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes y permite que podamos recibir el mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. O quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba.
es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Cántale al Señor y alaba a Dios. Hermanos, hemos llegado al momento de la predicación de la palabra de Dios, pero antes de comenzar con el mensaje voy a pedirles a todos ustedes que se unan a mí para que juntos, como iglesia, como cuerpo, como pueblo, pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, te damos infinitas gracias por la bendición de poder recibir tu santa palabra en esta mañana. Señor, nos declaramos todos, absolutamente todos, necesitados de ti. Todos necesitados de oír tu voz, de oír tu palabra. Háblanos, Señor. Dirígenos, guíanos, enséñanos. Afirma nuestra fe. Discipúlanos. Necesitamos oír tu voz. Señor, abre nuestros corazones, prepara nuestras mentes para recibir tu palabra con gozo y con reverencia. Suple las debilidades que pueda llegar a haber en el predicador, para que al final toda la gloria y toda la honra sean para ti, porque a ti pertenece. Oramos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto del día de hoy es 1 de Pedro capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Obviamente uno de los temas recurrentes en el día de hoy es la pandemia que estamos atravesando, esta epidemia que ha invadido al mundo, pero también es habitual en los medios de información y en la vida de las personas el tema de la inseguridad, ¿no? Vivimos un aumento significativo en los últimos años de la violencia, de la delincuencia, de la inmoralidad, de la perversidad. Prácticamente debemos vivir encerrados en nuestras casas para resguardarnos. Pero la inseguridad no es uno de los únicos peligros que los cristianos debemos enfrentar.
Son muchos los peligros que nos amenazan, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y todas estas situaciones que vemos a diario puede producir en algunas veces en nosotros temor, cierta inseguridad, angustia, preocupación. Nosotros conocemos perfectamente cuáles son nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Conocemos la hostilidad del mundo a nuestro alrededor en el cual vivimos y cuán frecuentemente somos tentados a desmayar, a abandonar la carrera de la fe, a abandonar la lucha, y nos preguntamos muchas veces si nosotros podremos perseverar corriendo la carrera hasta el final, ¿no? Nos preguntamos, ¿podré seguir siendo fiel al Señor ante las situaciones que tengo que vivir? ¿Podré seguir corriendo la carrera de la fe? ¿Podré retener mi fe ante todo esto? Y allí es donde son necesarias, donde entran en juego las palabras de aliento que contiene el pasaje que yo acabo de leerles hace un momento. Recordemos algo, Pedro le está escribiendo a los cristianos en Roma, una iglesia que estaba sufriendo una persecución brutal simplemente por el hecho de ser cristianos, de creer en Cristo, y que en pocos meses más esa persecución iba a ser todavía más cruel, más terrible, a causa de Nerón, el emperador de Roma. Pero aún así el apóstol quiere asegurarles a sus oyentes que sus almas estaban seguras en las manos del Señor. Mis hermanos, nosotros podemos enfrentar muchas dificultades, muchas adversidades, muchos sufrimientos en nuestro paso por la tierra, pero a causa del carácter y de la obra de Dios, nosotros podemos tener absoluta seguridad, a pesar de las circunstancias por las que tengamos que atravesar. Y hay dos aspectos del ser de Dios que encontramos en estos versículos, y esos aspectos conforman la base de la seguridad del creyente. En primer lugar, el carácter de Dios, y en segundo lugar, su obra a nuestro favor. Ahí se fundamenta nuestra seguridad como verdaderos hijos de Dios, en el carácter de Dios y en la obra que Él hace a nuestro favor. Y vamos a analizar cada uno de estos aspectos. En primer lugar, veamos la seguridad del creyente por causa del carácter de Dios. El apóstol Pedro comienza nuestro pasaje en el versículo 10 con la frase, mas el Dios de toda gracia. Pedro define a Dios con esta frase, el Dios de toda gracia. Y resulta que la gracia es un tema central en el Evangelio de Cristo. La vida cristiana comienza por gracia y continúa desarrollándose por gracia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero es también por medio de esa misma gracia de Dios que somos tan santificados, es también por medio de esa misma gracia de Dios que somos fortalecidos, que somos capacitados, que somos establecidos. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, es la gracia de Dios la que ha sido eficaz en mí. Ella fue activa, no fui yo, sino su gracia lo que hizo todo en mí. Mis hermanos, Dios obra en nosotros por gracia. Ahora debemos recordar que es gracia. Gracia es aquel favor que se otorga a aquel que merece todo lo contrario. No se trata simplemente de un favor inmerecido, sino que es una bendición que se otorga a aquel que en realidad merece ser condenado. Así que cuando Pedro dice en nuestro texto que estamos analizando que Dios es el Dios de toda gracia,
Él lo que quiere enfatizar es el hecho de que nuestro Dios suple abundantemente para los suyos un sinnúmero de beneficios que nosotros en realidad no merecemos, y por medio de los cuales podemos permanecer en pie, podemos avanzar a pesar de todos los peligros que debemos enfrentar día tras día. Miren, mis hermanos, hay algo que nosotros no pensamos muy a menudo, que no nos detenemos a pensar, pero que es una absoluta realidad. Cada día que un cristiano persevera corriendo la carrera de la fe, a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros, a pesar de las tentaciones, a pesar de los problemas, es una manifestación de la multiforme gracia de Dios. Constantemente los cristianos somos asaltados por tentaciones, constantemente, una más fuerte que las otras. Somos asaltados por dudas, por desánimos, por pensamientos derrotistas, y cuanto más años llevamos nosotros en el Evangelio, nos vamos dando cuenta que esos peligros son cada vez más sutiles, más imperceptibles, pero la lucha es cada vez más intensa. Y si aún estamos de pie hoy, continuando en nuestra carrera por la fe, no es porque somos absolutamente fieles, o porque tenemos un carácter muy fuerte, o porque somos súper cristianos. No, hermanos, es única y exclusivamente por la gracia de Dios obrando en nosotros. Mi hermano, mi hermana, lo que yo estoy queriendo decirte es que si en el día de ayer tú no te has apartado del Señor, y en esta mañana tu corazón ha sido movido a ponerte delante de tu televisor, de tu computadora, de tu teléfono, para ver este servicio y no en ningún otro lugar, si tú vives siguiendo a Cristo, si tú vives alabando a Cristo, si tú vives exaltando su santo y bendito nombre con el deseo firme de seguir tras sus pasos, eso es solamente consecuencia de la gracia de Dios en tu vida. Nada más. El hecho de que tú estés sentado cada domingo en tu iglesia local, con una firme determinación en tu corazón de ir a adorar a Dios junto con su pueblo, es una manifestación de la gracia de Dios. Porque Él es el Dios de toda gracia. Él es quien suple abundantemente toda la gracia que nosotros necesitamos en nuestras vidas cristianas. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo pasó de ser un opresor a ser un siervo, pasó de ser juez a ser amigo, pasó de ser encarcelador a libertador, de asesino a dador de vida a través del Evangelio. Y todo eso por la gracia libertadora de Dios, transformando su vida por completo. Y dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 que la gracia de Dios es multiforme. ¿Y ese término qué significa? Bueno, significa que la gracia de Dios es rica en variedad. Es una gracia que se manifiesta de diversas maneras, salvando, otorgando dones, capacidades de servicio, fortaleciendo, alentando, reprendiendo. Mis hermanos, es más, es una obra de la gracia de Dios que nosotros nos sintamos avergonzados después de pecar y que somos movidos a venir a Dios en arrepentimiento. Es por la gracia de Dios. Si nosotros podemos seguir firmes en nuestra fe día tras día, sin desmayar, sin claudicar, sin desvanecer, es por la obra de la bendita gracia de Dios en nosotros, porque por nuestras propias fuerzas no podríamos hacerlo ni un segundo. Y es por esa bendita gracia de Dios, actuando misteriosa, secreta y constantemente en nosotros, que el apóstol Juan pudo ver aquella visión que él relata en Apocalipsis capítulo 7, en la que dice que vio una gran multitud en el cielo que no se podía llegar a contar, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, que estaban seguros por siempre en la presencia del Señor. Pero también encontramos en la doxología que aparece en el versículo 11
que Pedro nos dice algo más acerca del carácter de Dios. Dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esa palabra imperio que aparece aquí es la palabra griega kratos, que significa literalmente poder, dominio, soberanía. De esa palabra se deriva nuestra palabra democracia, que significa gobierno del pueblo y para el pueblo. Y cuando Pedro utiliza esta palabra aquí, se está refiriendo fundamentalmente a que Dios posee todo el dominio, todo el poder, todo el imperio, toda soberanía. De tal manera que nada ni nadie en todo el universo puede impedir que Él lleve a cabo sus propósitos eternos. Dice Daniel capítulo 4 versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En síntesis, en este primer punto, solamente a Él le pertenece todo el dominio, todo el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Hemos visto entonces hasta aquí la seguridad del creyente debido al carácter de Dios. Dice el apóstol Pedro que Él es un Dios de toda gracia y un Dios de todo poder y dominio. Pero surge aquí una pregunta que nos lleva a nuestro segundo punto, a nuestro segundo encabezado. ¿Qué es lo que se ha propuesto hacer ese Dios de toda gracia y de todo poder con nosotros? Veamos entonces, en segundo lugar, la seguridad del creyente en base a la obra de Dios a nuestro favor. No solamente por su carácter, sino por lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros. Dice el texto que estamos analizando, lo primero que Pedro señala es el hecho de que Dios nos llamó a ser partícipe de su gloria juntamente con Cristo y por medio de Cristo. Ese Dios de toda gracia del que estuvimos hablando, de todo poder, nos ha llamado personalmente a cada uno de nosotros con un llamamiento que es eficaz, con un llamamiento que es irrevocable, con un llamamiento que es eterno, a que participemos de su gloria. ¿Y eso qué significa? Bueno, que Dios nos ha llamado a nosotros a que reflejemos las excelencias morales que hacen de Dios un ser glorioso y majestuoso. Es decir, nos llamó a reflejar su gloria, a ser espejos que reflejen su luz en medio de la oscuridad de este mundo. Nos llamó a reflejar su gloria debido a nuestra unión espiritual con su Hijo Jesucristo. Hermanos, es por la obra redentora de Cristo que nosotros fuimos librados de la condenación, fuimos librados de la esclavitud del pecado y ahora podemos reflejar la gloria de Dios. Y si bien esa capacidad aún es imperfecta en esta vida, porque el pecado todavía mora en nosotros, es decir, es como que el espejo estuviera medio empañado, medio sucio, la imagen no se ve claramente, pero Dios nos llamó para que algún día nosotros podamos cumplir totalmente el propósito real de nuestra existencia, que es glorificar a Dios y gozar de su presencia por toda la eternidad. Miren, una persona que no glorifica a Dios en su diario vivir viene a ser como un reloj, un bonito reloj que nos da la temperatura, nos da las pulsaciones del corazón, indica las fases de la luna, tiene una calculadora incluida, tiene una cámara de fotos incluida, pero eso sí, hay un detalle, el reloj no da la hora. Obviamente ese reloj no sirve para nada porque no sirve para el propósito para el cual fue creado. ¿Y saben qué fue lo que produjo el pecado en nosotros? El pecado dañó completamente la raza humana, dañó al hombre para que no pueda cumplir con el propósito para el cual ha sido creado, que es glorificar a Dios. Pero el Dios de toda gracia nos llamó para que nosotros podamos cumplir totalmente el propósito de nuestra existencia. Él nos llamó para que participemos de su gloria y podamos reflejarla a los demás. Para eso fuimos escogidos para salvación antes de la fundación del mundo. Para eso fuimos escogidos para participar de la gloria de Dios que es en Cristo Jesús.
Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y este es un versículo muy mal interpretado. Mucha gente cuando escucha este versículo dice: qué hermosa promesa de Dios. Aquí está diciendo que yo voy a tener un mejor sueldo, un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, una mejor cuenta de banco, nunca me voy a enfermar, todo me va a ir muy bien. No, eso no es lo que significa el versículo. Sigamos leyendo el versículo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que el versículo realmente está diciendo es que los que aman a Dios, todas las cosas que le ocurren van a contribuir a la corta o a la larga a cumplir ese propósito soberano de Dios para el cual hemos sido llamados, reflejar su gloria. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el reflejo perfecto de la gloria de Dios y nosotros fuimos llamados a ser imágenes de Cristo. Ahora, pregunta: ¿existe alguna posibilidad de que algunos de esos escogidos de Dios, de esos que fueron predestinados, que fueron llamados por Dios, se aparten permanentemente del Señor y lleguen a perderse? No. Absolutamente no, eso es imposible, no puede ocurrir. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, el mismo número de predestinados es el mismo número de llamados, el mismo número de justificados, y en el cielo será el mismo número de glorificados. Es una cadena que es irrompible. Por eso Pablo sigue diciendo en los versículos 31 al 34, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, Dios tenía un propósito bien definido cuando nos escogió para disfrutar de esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Y para cumplir ese propósito, Él envió a su Hijo, a nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo, quien se encarnó y murió por nosotros. Y en un momento de nuestras vidas nos llamó a salvación, nos justificó, nos adoptó y nos santificó. Y ese propósito divino no será frustrado ni por los ataques del enemigo, ni por la corrupción que todavía vive en nosotros, ni por los peligros, ni los problemas, ni las tragedias, ni las calamidades que tengamos que enfrentar en este mundo caído. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado en alguna oportunidad por alguna de estas cosas que acabo de mencionar? Y sin embargo estamos hoy aquí perseverando en la gracia de Dios. Sigue diciendo el pasaje, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y finaliza diciendo en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, si hay algo bien claro en las Escrituras, es que ninguna de las verdaderas ovejas de Cristo se perderá jamás. Eso es sencillamente imposible, porque eso sería frustrar los designios de un Dios absolutamente soberano.
Dice Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miren, cuando una persona mayor va a cruzar a un niño en la calle, si ese mayor es absolutamente responsable, no va a dejar nunca que el niño le tome la mano, sino que él agarra la mano del niño para que no haya peligro de que pueda soltarse y salir corriendo. Bueno, Cristo está diciendo aquí que nosotros no estamos agarrados de la mano de Dios. No, lo que Él dice es que Dios y Cristo nos tienen agarrados de la mano. Los verdaderos creyentes están totalmente seguros en las manos de Dios, porque no hay nada ni nadie que pueda frustrar sus designios, y Él nos ha llamado a nosotros a participar de su gloria en Cristo Jesús. Y en este segundo punto de la obra de Dios a nuestro favor, vemos que Dios no solamente nos llamó a participar de su gloria, sino que Él promete que Él mismo llevará a cabo el propósito de su llamamiento. Dice el versículo 10 del texto que estamos estudiando: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y estos 4 verbos que aparecen aquí se encuentran en tiempo futuro indicativo. ¿Qué significa eso? Bueno, que no se trata solamente de una expresión de deseos de parte del apóstol Pedro, sino que se trata de una firme promesa de Dios. Y estos 4 verbos son muy similares entre sí en cuanto a su significado, pero cada uno tiene un énfasis que es distinto. En primer lugar, Dios dice que va a perfeccionarnos, y esta palabra significa arreglar, completar, remendar, equipar. Da la idea de reparar lo que está dañado y de suplir lo que hace falta. Es un recordatorio de que Dios está trabajando con nuestros defectos, Dios está trabajando con nuestras debilidades, y a la vez nos está equipando para vivir la vida cristiana correctamente y poder servir a Cristo. Y aunque a veces es verdad que salimos maltrechos y malheridos de algunos combates, la gracia de Dios nos remendará y nos equiparará siempre. Dios seguirá tratando con nosotros porque somos sus hijos. En segundo lugar, Él promete confirmarnos, y esta palabra significa mantenernos firmes. Muchas veces los creyentes pasamos por esa sensación de caer y de ser una deshonra para el nombre del Señor. Eso puede pasar, pero Dios promete aquí darnos estabilidad, la estabilidad que nosotros necesitamos para permanecer fieles hasta el fin. Y puede ser que pasemos por esa experiencia, puede ser que nos tambaleemos, como Pedro se tambaleó la noche que negó al Señor 3 veces, pero Dios promete a sus hijos que la gracia de Dios vencerá al final de cuentas. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En tercer lugar, Dios promete que nos fortalecerá. Y la idea de esta palabra es darnos la capacidad que es necesaria para poder llevar a cabo la demanda que tenemos con nosotros. En otras palabras, la gracia de Dios no solamente nos capacita para que nosotros permanezcamos firmes, sino que también para que avancemos en nuestra vida espiritual. Y en último lugar, Dios promete establecernos, es decir, impedir que los ataques del maligno nos desarraiguen por completo del fundamento en el cual nosotros estamos anclados, el Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora notemos algo que es importante y que es bueno aclarar. Dios no promete aquí que sus hijos van a ser librados de dificultades, o de problemas,
o de adversidades o de sufrimientos. Hay gente que equivocadamente se convierte y escucha hablar del amor de Dios y cree que eso significa que él nunca va a tener problemas, que nunca va a estar enfermo, que nunca va a tener problemas económicos, que toda su familia va a estar muy bien, y eso no es lo que Dios promete. Lo que Dios promete es que Él hará una obra en nosotros a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, y utilizando todo eso para nuestro beneficio. En otras palabras, que las aflicciones en la vida del creyente no nos llevan a apartarnos del Señor, no, todo lo contrario, nos llevan a perseverar cada vez más a su lado. Miren, ¿ustedes vieron los perros? Usted juega con una pelota con el perro y se la tira, el perro la trae, la deja tirada por ahí, juega con la pelota, pero cuando uno quiere sacarse de la boca, él la muerde fuertemente y no la quiere soltar porque tiene miedo de perderla. Bueno, algunos cristianos, igual que el perro, parecen estar jugando con su fe. Parece que estuvieran jugando con su vida cristiana. No leen la Biblia, ni por casualidad aparecen en los estudios bíblicos. Vienen a la iglesia cuando se acuerdan o cuando tienen ganas. Parecen que estuvieran jugando con el Evangelio. Pero cuando aparecen las aflicciones, cuando aparecen las angustias, los problemas, los sufrimientos, la depresión, eso produce que los verdaderos cristianos se aferren a Jesucristo con todas sus fuerzas y no lo suelten jamás. Cuando tenemos que pasar por el horno de la aflicción, nosotros nos vemos como realmente somos. Seres débiles, indefensos, temerosos, pero en vez de huir del Señor, el verdadero creyente se aferra más y más a Él. Y es en ese contexto que Dios promete afirmarnos, fortalecernos, establecernos y perfeccionarnos. Mis hermanos, tú y yo podemos enfrentar todas las adversidades que puedan aparecer en nuestro camino, en nuestro paso por la tierra, sabiendo que nosotros estamos absolutamente seguros, porque estamos en las manos de un Dios que es Dios de toda gracia y un Dios que es de todo poder, de todo dominio y de todo imperio. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para finalizar, esta enseñanza es un llamado también a los pecadores. Mi amigo, las palabras que tú has escuchado en este mensaje son de gran consuelo, pero es solo para los creyentes, solo para aquellos que reconocen su pecado, solo para aquellos que saben que merecen el infierno y la ira de Dios, solo para aquellos que saben que son totalmente impotentes para salvarse a sí mismos, solo para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, Dios no trata ni tratará con ligereza el pecado. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz de Calvario, para sufrir el castigo que merecían todos aquellos a los que Él vino a salvar. Y sobre la base de esa obra redentora de Cristo es que el Evangelio ofrece hoy salvación, perdón de pecados y el don de la vida eterna. Mi amigo, solo en Cristo hay salvación. Fuera de Cristo no la hay, no importa en lo que tú crees. Porque solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a la cruz. Allí donde estás, clámale a Él por misericordias. Clámale a Él por el perdón de tus pecados. Y yo puedo asegurarte, por la autoridad que me da la palabra de Dios, que no solamente todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, serán perdonados, sino que también te será otorgado el don de la vida eterna.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de haber recibido tu santa palabra en esta mañana. Gracias porque ella es alimento sólido para nuestro espíritu. Es manantial de agua vida para nuestro corazón. Te pedimos que tú permitas ahora que esta palabra penetre con poder en lo más profundo de cada uno de nosotros. Y que de esa manera podamos obtener de ella los principios necesarios para poder conocerte y entenderte cada vez más. Señor, te pedimos espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación para poder vivir entonces conforme a la nueva identidad que hoy tenemos en Cristo Jesús, como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos discípulos de nuestro Señor, como embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos, y así darte toda la gloria y toda la honra que tú mereces. Gracias porque tenemos la libertad y la seguridad de poder llegar delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Amén. Siempre alabaré. Amados hermanos, reciban ustedes la bendición pastoral. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Dios los bendiga.